usted sabe, Alejandro, que hace unos meses adelante salió todo este debate que cuestionaba el ingreso de la cámpora de diversas agrupaciones a las escuelas. Bueno, desde la Fiscalía de Estado se pidió un sumario, que se le iniciara sumario a aquellos docentes, a aquellos directivos que habían permitido el ingreso. Nosotros vamos a hablar con Beatriz Leal, ella es docente y es integrante de la Comisión Educación y Memoria. Muy buenos días, Beatriz. Pablo Ortiz, Alejandro Rota te saludan. Buenos días, un gusto estar como siempre en el programa de ustedes en Radio Nacional, hablando sobre estos grandes temas. Entonces, gracias por el espacio. No, gracias a vos por la atención y obviamente, bueno, queríamos escuchar tu mirada, vos sos docente e integrante de la Comisión de Educación y Memoria. Con respecto a este tema, que nos cuentes un poquito la realidad de aquellos docentes que se les ha iniciado los sumarios, cómo está, cuáles, si tienen alguna sanción y que debatamos al respecto de esta temática. Mira, te cuento concretamente cómo fue. Yo vengo como docente trabajando hace muchos años en las escuelas y siempre me preocupaba que los jóvenes estuvieran tan dispersos, tan metidos mucho en problemáticas graves como adicción, etcétera, etcétera. Entonces, alguna vez me propuse hacer los trimestrales, en esa época se usaban los trimestrales, estoy hablando hace como 3 años atrás, 2 años, para que los jóvenes investigaran una problemática y de esa problemática hicieron una especie de trimestral a modo de compromiso, investigar, sacar la estadística. A raíz de eso, muchos jóvenes se comenzaron a interesar sobre distintos problemas, entre esos, por ejemplo, problemas sociales, políticos, culturales. Esto sirvió tanto, fue tan importante, que salió en el diario del medio, diciendo cómo se había evaluado y que había sido de una manera interesante, porque los jóvenes habían aprobado y habían dado una solución y se habían metido en problemas, por ejemplo, lo que era adicciones, trata de personas, violencia de género, etcétera, etcétera. A raíz de eso a mí me convocan desde la dirección de la escuela a trabajar por la modalidad que tenía con mis alumnos, a trabajar a la dirección de la escuela y me proponen el espacio de educación y memoria. Lo cual me parecía importante, realmente dije, bueno, la verdad que me sentía en un gran compromiso, porque educación y memoria tiene que ver con la historia argentina reciente, y que ustedes saben que en el 2006, con las políticas nacionales, Néstor Kirchner lo que promueve es juicio y castigo a los genocidas. Eso genera un cambio dentro de las escuelas donde se instala fuertemente educación y memoria en todos los niveles y en todas las escuelas de la nación para que los chicos conozcan lo que pasó en esa época. Cuando, digamos, en el tema reciente, esta polémica de la cámpora, en realidad lo que se hizo, se trajo a un programa nacional que se llama El Héroe Colectivo, Fortalecimiento de la Democracia, donde estos jóvenes traían de manera un juego donde los chicos tenían que, a partir de un problema, una problemática, que era, por ejemplo, una catástrofe, tenían que jugar y decir cómo podían salir, si de manera solidaria o de manera individualista. El juego fue muy interesante porque muchos de estos jóvenes se planteaban que si salían solos no iban a poder salvarse y que el efecto era que si salían comunitariamente, solidariamente, iban a poder salvarse todos y nadie iba a quedar expuesto. ¿Qué es lo que se maneja en estos temas, en este juego interesantísimo? El tema de la solidaridad, los valores, el salvarse en conjunto, el no olvidarse del otro. Entonces, el juego generó un montón de sentimientos que los chicos manifestaron, y cuando se fueron, los mismos chicos elevaron una carta, después de la polémica que gente que nos enteramos, como precisamente mandó a su secretaria a hablar sobre este escándalo, y fíjate vos que yo siempre digo, los jóvenes tienen que hablar, porque cuando los jóvenes mandaron la carta en contestación a lo que Cornejo había dicho, los jóvenes dijeron en su carta, somos libres, no nos subestimen. Esta carta, los firmaban todos los jóvenes, contaban por qué y cómo había sido este juego, que no había sido en ningún momento, de ninguna manera ideologizar, ni manipular, ni mucho menos, sino que había servido para que ellos un poco contaran cómo salir en conjunto, o sea, valores. Claro. Estamos todos los valores.
Que distinto no es pensar solamente en una cuestión partidaria. Me parece que acá hay que hacer la diferencia sustancial, no limitar la política a un juego de rol partidario, sino entender que la política son las diversas acciones que tienden a modificar la realidad, y justamente los chicos a través de este ejercicio o de otros ejercicios van encontrando soluciones a las problemáticas, y luego obviamente con diversas acciones se encuentran las soluciones. Y esto que vos planteás, ¿no? Poder mirar de dos maneras o de dos modelos totalmente distintos la realidad, uno que prioriza los individualismos y otro que prioriza la solidaridad. Desde la Dirección General de Escuelas, Abril Volmer dijo que padres y directivos sabían que la cámpora iba con el fin de entretener. El titular de la DGD se refirió al pedido de la Fiscalía de Estado para investigar a estas autoridades escolares y se dieron el ingreso a los militares, y aseguró que no hubo politización en las escuelas. Esas fueron las palabras de la Directora General de Escuelas. Este personaje que es el héroe colectivo, que es una historieta, que su autor fue desaparecido, y también algunos de sus hijos en la época de dictadura, y que por ahí se la asocie a ciertas extracciones políticas, no oficialistas. Pero a ver, cuando hay tanta ignorancia y que se quiere jugar con este papel de apropiarse de ciertos espacios, y que el opositor quiere acusar como si no están metiendo política a la escuela, lo importante es traer a la memoria, a la actualidad, todas estas situaciones como historietas, actores, que para que las escuelas, los chicos, puedan llegar a debatir, puedan llegar a descubrir a través del arte, a través de la historia, Entonces esto no nos tiene que asustar. ¿Por qué? Porque yo considero que el aula tiene que ser un espacio de donde los chicos puedan cuestionar, puedan investigar, puedan trabajar y puedan conocer lo que sucedió en la historia. Entonces hay que asustarse de esto. No hay que tenerle miedo, por ejemplo, a que los chicos, planteen por qué el voto a los 16, por qué la ley de medios, por qué el tema de la trata de personas hoy día que se está trabajando tan fuerte en las escuelas. Son todos temas que tenemos que trabajarlos sí o sí con los adolescentes. Porque los adolescentes, cuando vos le das la herramienta para que ellos se comprometan y se solidaricen, es el docente que ya no va a estar en la calle, que no va a estar con las adicciones, va a ser el adolescente que va a estar comprometido con su comunidad. Y eso se muestra cuando muchos de mis jóvenes alumnos, en vez de estar, por ejemplo, en la calle, tomando, alcoholizándose, comienza a solidarizarse y a hacer trabajos, yo no solamente, fíjate, algunos en las parroquias, otro dentro de su barrio, otro en algún tipo de comunidad, por ejemplo, que está organizada, y eso no nos tiene que asustar. ¿Qué mejor que un joven esté metido y comprometido con su comunidad que esté en la nada? Claro. Un poco permitir la reflexión. Recordemos que la denuncia vino desde representantes de la Unión Cívica Radical, los diputados provinciales Tadeo García Salazar y Néstor Parés, quienes habían señalado ante la Fiscalía de Estado que hubo jornadas de proselitismo en varias escuelas mendocinas impartidas por miembros de la agrupación kirchnerista. Beatriz, ¿por qué pensás que asusta tanto el tema de la política? Porque hay que, justamente, y vuelvo a recaer en esto, distinto es ser partidario, pertenecer a algún partido y que ese partido ingrese por ahí a las escuelas, y no posibilitar este debate, ¿no? La política en todas partes, la política en la escuela, las políticas en los puestos de trabajo. La religión también es algo importante, porque no nos quejamos muchas veces cuando entendemos que el Estado debe apartarse de la escuela y esa secularización que se pretende. Sin embargo, se siguen dando temáticas que tienen que ver con lo religioso. ¿Por qué la política asusta tanto? Mira, en realidad yo creo en primer lugar se subestima a los jóvenes. Porque se cree que como que los jóvenes no están preparados para tomar posición, o porque los jóvenes están vaciados de opinión crítica. Entonces, en primer lugar, se subestima a los jóvenes. En segundo lugar, porque los que no pueden enamorar a los jóvenes con sus políticas, ¿qué hacen? Cuando otro sector sí los enamora, los compromete y los moviliza, entonces eso genera para esos sectores reaccionarios, egoístas, y una actitud de denunciar de manera equívoca como que se está ideologizando a los jóvenes. Es una cuestión, me parece también, de que como no pueden lograr
trabajar con los jóvenes, comprometerlos, entonces tienen que hacer lo opuesto, transmitir un mensaje mentiroso, porque ni siquiera son capaces de ir a preguntar a los jóvenes, fíjate vos. Porque yo digo, si hubiesen subestimado a estos jóvenes, por ejemplo, la gente del municipio de Godoy Cruz, donde se inició toda la denuncia, tendrían que haber ido a hablar con los jóvenes que estaban en cuestión. Entonces, fíjate vos que ni siquiera se preocuparon en ir a preguntarle a esos jóvenes que habían escrito la carta, que fueron de 3 escuelas, ¿por qué pensaban de esa manera? Claro. Fíjate vos cómo quieren tapar y vuelven nuevamente a subestimar a ellos y te das cuenta que lo que menos les importa es lo que piensan estos jóvenes. Entonces, fíjate vos que estos señores, como yo siempre digo, cuando los jóvenes no se los puede enamorar, se los compra. Y cuando no se los puede comprar, se los persigue. Digo, esto en la historia ha sido siempre. Por ejemplo, yo siempre digo que a mis jóvenes, en ningún lado del mundo, las revoluciones han sido encaradas por adultos, siempre llevadas a cabo por jóvenes, porque los jóvenes son capaces, en muchas de las circunstancias, siempre han sido más rebeldes, siempre han sido los que han transformado las realidades. Entonces, subestimar a esta juventud de hoy, que ha vuelto nuevamente al ruedo político, que ha vuelto a los centros estudiantiles, que se empieza a movilizar, es que tenerle miedo por lo que ellos no pueden hacer con estos jóvenes. Beatriz, un placer charlar con vos. Tenemos que anunciar que la directora general de escuelas, María Inés Abrile Volmer, afirmó que no se van a iniciar sanciones a las autoridades escolares, padres y alumnos. Estaban presentes allí cuando se daban estas charlas y que no se le va a iniciar en ningún tipo, no van a tener sanciones a los docentes o directivos que permitieron estas charlas y este debate. Muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa. A ustedes, y yo le doy un abrazo a todos los jóvenes que hoy día se animan a transformar la realidad y a comprometerse en su barrio o en cualquier espacio, porque esto es los cambios que estamos haciendo desde cada uno de los programas que se llevan a cabo de la Dirección General de Escuela. Un abrazo a ustedes. Un abrazo, Beatriz, un placer charlar con vos. Era Beatriz Leal, ella es docente y también integra la Comisión de Verdad, Memoria y Justicia en la Dirección General de Escuela.